buenas tardes, estimados televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Hecho y Derecho, donde los hechos hablan y el derecho responde. Por este canal de siempre, Piura TV, tu canal, tu región. Los saluda en esta oportunidad el abogado Ángel Ortiz Ayosa, como siempre, para abrir cada espacio, cada debate, poder analizar los hechos desde el punto de vista del derecho, situaciones que son de interés para la ciudadanía, poder explicarlos de manera fácil, sencilla, para poder explicarlos desde la óptica legal. El día de hoy, estimados televidentes, vamos a tener un invitado especial, precisamente es el doctor David Cruz Rivera, quien es especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, así como Derecho Notarial, con el que vamos a conversar acerca de la formalización de la compra-venta por escritura pública. El día de hoy, señores, vamos a hablar de lo que es minuta, escritura pública, inscripción registral, lo que es la seguridad jurídica, los riesgos que implican de comprar sin formalizar, qué problemas pueden existir de dobles ventas, posesión, propiedad, procesos judiciales para lograr la formalización. Y este tema, señores, es muy importante porque hoy por hoy está el boom de la compra y venta de los terrenos, de las casas, de los inmuebles, donde personas se arriesgan a comprar solo con documentos privados, recibos, contratos simples, o cuando quieren vender, independizar, hipotecar o construir, pues allí en ese momento aparecen los problemas, señores. Por eso el día de hoy se explicará este tema que es muy importante. Para decir verdades, el doctor viene trabajando como abogado principal en una notaría y él va a aplicar toda su experticia para poder explicarnos el día de hoy esta figura. Pero antes de irnos al corte comercial, hay que tener en cuenta que el día de hoy, 24 de julio, se conmemora el Día Internacional del Autocuidado. Esta fecha, señores, nos busca recordar la importancia de que las personas, las familias y las comunidades participen de manera activa en el cuidado de su propia salud y de su propio bienestar. Al respecto, sobre este día, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce el autocuidado como la capacidad de las personas, de las familias y de las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener su propia salud frente a enfermedades o discapacidades con o sin apoyo del sistema de salud. Además, esta organización mundial ha señalado que el mes de cuidado inicia, el 24 de junio y culmina el mismo 24 de julio, donde se celebra el Día del Autocuidado. Bien, señores, aunque esta fecha nace desde un punto de vista de salud, también nos permite hacer una reflexión jurídica muy importante. Así como debemos cuidar nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud, también tenemos que cuidar nuestros derechos. Muchas veces las personas se preocupan por curar un problema cuando ya ocurrió, cuando ya entregaron el dinero, cuando el vendedor ya desapareció, cuando aparece otro comprador, cuando los herederos desconocen la compra-venta que se hizo, tal vez cuando la minuta nunca se elevó a escritura pública, entonces recién allí se empiezan a preocupar. Y autocuidado, señores, también significa prevención. Y en materia inmobiliaria, el autocuidado jurídico significa revisar bien antes de comprar, señores. Por eso este día del efeméride se conecta de manera correcta con este tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? La compra no se tiene que hacer simplemente por pura confianza, no se tiene que basar únicamente en la palabra, en el apuro. Comprar un inmueble, señores, significa exigir mucho cuidado
al momento de hacerlo. Mucha asesoría, mucha formalidad, porque es fácil dejarse llevar por promociones, ¿no? Que salen siempre en las redes sociales. Compra tu lote por 10.000 soles de 200 metros cuadrados, pero a la larga muchas veces esos 10.000 soles son 10.000 soles echados al agua. Bueno, señores, cerramos este bloque con una frase. El autocuidado no solamente es cuidar el cuerpo, sino también es cuidar nuestro patrimonio, nuestra familia y nuestros derechos. Vamos a un corte comercial y volvemos con el invitado. Amnistía en el SAT. En estas fiestas patrias, aprovecha tu gratis para ponerte al día en el pago de tus impuestos. Que julio sea sinónimo de ahorro y tranquilidad, porque aprovechar el descuento hoy es evitar preocupaciones mañana. Castellano, tus impuestos sí se ven. Cada aporte se transforma en obras que mejoran tu calidad de vida. Realiza tus pagos aquí, en la Gerencia de Administración Tributaria. Estamos en la calle Los Almendros 197, Urbanización Miraflores. Nos encuentras de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Con tu pago construimos un Castilla mejor. No permitas que el zancudo ingrese a tu barrio. Depende de ti proteger a tu familia y autorizar el ingreso a nuestros inspectores sanitarios para detectar y eliminar algún criadero de zancudos. En la región Piura, todos juntos contra el dengue. Retomamos este programa, estimados televidentes, y ya nos encontramos acompañados con el doctor David Cruz Rivera,
abogado especialista en Derecho Civil y que trabaja en la notaría Arrunategui Vaca. Doctor, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Encantado de poder acompañarte en este segmento y conversar un poco respecto de situaciones jurídicas que nos interesan a todos. Sí, precisamente el día de hoy vamos a abordar, como ya lo hemos anunciado, la formalización de la compraventa por escritura pública, dado que es un tema muy común dentro de estas situaciones que surgen como la compra de un terreno, una casa, un lote, una minuta, la existencia de un contrato privado, recibos. Y doctor, posteriormente de estas compras aparecen los problemas, por eso vamos a explicarlo aquí ante la ciudadanía, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las figuras y de manera fácil, sencilla para que los televidentes puedan entenderlo. Quisiéramos empezar por conceptos básicos y que nos explique qué significa formalizar una compra-venta por escritura. Bien. La compraventa por escritura pública es un acto por el cual una parte se obliga a transferir la titularidad de un inmueble y la otra parte, en este caso el comprador, a pagar el precio por dicha transferencia para ser el nuevo titular de ese inmueble. La formalidad de escritura pública ya está hablando de un acto solemne, no es un documento cualquiera, no es un documento privado, sino un instrumento público otorgado ante un notario, y este notario es un tercero imparcial que va a buscar la seguridad, de manera imparcial, la seguridad jurídica de este acto de compraventa. Entonces, es un tema muy interesante debido a que ahora, por lo menos en nuestra región, hay muchas inmobiliarias, hay muchos proyectos inmobiliarios, pero no todos tienen la misma buena fe. Entonces, pienso que a través de esta conversación vamos a sacar muy provechosas conclusiones para todos. Claro, doctor, usted mencionó documento privado. Doctor, cuando hacemos referencia al documento privado entiendo que es el contrato privado. ¿Existe alguna diferencia entre que es el contrato privado, una minuta y una escritura pública? Claro que sí, y hay diferencias muy marcadas. Primero, vamos a definir qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Hasta ahí, todo bien. Ahora, este acuerdo de voluntades se puede plasmar de manera verbal. Nosotros podemos contratar de manera verbal o podemos contratar de manera escrita. Usualmente, esta contratación de manera escrita entre tú y yo se queda en un documento privado, pero solamente nos vincula a nosotros dos. Solamente nosotros dos sabemos respecto de ese contrato. Luego de ello existe la minuta. La característica principal de la minuta y la semejanza, vamos a decir también, con el contrato privado, es que también plasma el acuerdo de voluntades, pero no está dirigido o su finalidad de esta minuta no es que se quede entre nosotros, sino que se eleve a escritura pública. Es un borrador. A través de esta minuta, y vamos a ver como característica principal de la minuta que establece de señor notario. Todas las minutas inician, señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de contrato de compraventa. Entonces, la primera diferencia entre el documento privado y la minuta es que la minuta va dirigida al notario. Igual, una solicitud. Es como una solicitud, exacto, es como una solicitud dirigida al notario. Y la escritura pública ya es la intervención del notario que recoge la minuta, que tiene que estar redactada y firmada por un abogado, recoge la minuta, recoge la voluntad de las partes y califica jurídicamente. Muy bien, qué bien es el que están transfiriendo, cuál es el precio de venta, cómo se está cancelando este precio de venta, están pagando los impuestos y todos esos requisitos legales los recoge en este instrumento llamado escritura pública y no se queda ahí, porque dentro de la minuta usualmente también las partes dicen al final, agregue lo que fuese de ley y sirvas enviar el parte respectivo al registro de propiedad inmueble de la oficina registral donde esté ubicado el inmueble. Entonces, se otorga la escritura pública, es un título, es un instrumento y luego ese instrumento tiene como último destino el registro público, para que ya no solamente se quede en escritura, en el registro, sino también sea oponible a terceros, que es la finalidad de inscribir una compraventa. Ok, entonces para resumir, el contrato privado es el acuerdo plasmado entre una persona y yo en un documento. Cuando quiero solicitar que se eleve a una escritura pública, lo hago a través de una minuta. Exacto. Cuando el notario lo eleva, esta minuta la eleva, se convierte en ese momento en un acto solemne, ¿verdad? En un acto solemne, en una escritura pública, sí. Entonces, ¿la escritura pública crea la compraventa o solo formaliza un acuerdo que ya existía entre el comprador? Nuestra legislación civil establece que para que se produzca la compraventa solamente tiene que existir la obligación de enajenar.
Es decir, con que tú y yo pactemos que me vas a transferir y yo te cancele el precio de venta, ya la compraventa está formalizada. El problema es que si tú eres dueño de un inmueble y si este inmueble tiene un valor, tiene una trascendencia patrimonial, no queremos que solamente queden palabras, sino que esto además se inscriba en registros públicos y se publicite mi derecho como propietario, como titular de ese inmueble en el registro. Entonces ahí es donde recurrimos al notario, porque el registro público solamente va a inscribir derechos que sean o estén recabados en instrumentos públicos. Entonces ahí es donde viene ya la importancia de la escritura pública en la transferencia de propiedad, la inscripción registral. Entonces, la importancia, como dices tú, de esta escritura pública radica en la inscripción de ese bien de ese derecho. inmueble, de ese derecho a favor de la persona que está adquiriéndolo, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el papel que cumple el notario en este proceso? El papel del notario es sumamente importante. Primero porque es un tercero imparcial. El notario no puede estar a favor del vendedor, del comprador. Puede apoyar en el asesoramiento, en otorgar o más o menos informar respecto de las consecuencias legales al vendedor, al comprador, pero no está en ninguna de las partes. El notario es un tercero imparcial, es un profesional del derecho que va a conducir este acto y que va a otorgar una escritura pública ejerciendo la fe pública que le ha dado el Estado. Y ese documento que se otorgue va a ser un documento cierto, un documento válido y con plenos efectos jurídicos. Entonces, esa es la trascendencia, la fe pública que da. Nadie puede, a menos que sea judicialmente, rebatir una escritura pública. Se va a entender por cierto, se va a tener por dado, se va a tener por auténtica esa compraventa. Entonces, esa es más o menos la función del notario. Entonces, nos quedamos con esta idea. Comprar no solamente es pagar y recibir la posesión, sino comprar un bien implica formalizar correctamente ese acto jurídico. Así es. ¿Verdad? Así es, Ángel. Muy interesante. Vamos a ir en este momento a un corte comercial y volvemos con la entrevista muy importante con el doctor David Cruz. ¿Sabías que Piura TV no solo lo puedes disfrutar en todas las cableras de nuestra región? Desde ahora puedes vernos en todo momento y en todo lugar a través del aplicativo TV 360 de Vitel, una plataforma de streaming disponible para tu Smart TV y smartphone, donde podrás sintonizar toda nuestra programación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo alguno. Además, en este servidor podrás disfrutar de tus películas, series y novelas favoritas, conectarte a distintos canales de televisión o tus radios preferidas. Todo a tu disposición cuando y donde quieras. Sé parte del cambio, sé parte de Piura TV y descarga la aplicación TV 360 de Vitel.
retomamos esta entrevista con el doctor David Cruz, estimados televidentes, un tema muy importante que hemos venido tratando en los bloques anteriores, y ahora vamos a hablar de una frase muy importante. Mucha gente dice comúnmente: yo soy el dueño porque ya pagué ese bien, ya vivo allí, así que ya me pertenece el bien. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, doctor. ¿Posesión es lo mismo que propiedad? La respuesta corta es no, pero sí están ambas relacionadas. Vamos a decir que todo propietario se entiende que es un poseedor, pero no todo poseedor es un propietario. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del arrendamiento, en la que uno es poseedor, pero no necesariamente es propietario. Estás arrendando, te han cedido ese derecho. Entonces, tienen relación, tienen vinculación. Un atributo de la propiedad justamente es la posesión. Incluso el derecho prevé que si uno es poseedor por 10 años de un inmueble, podría iniciar, y si te has comportado como propietario de manera pública, pacífica, continua, podrías demandar una prescripción, ¿no? Pero no es lo mismo. Están concatenados, están relacionados, pero no es lo mismo la posesión que la propiedad. ¿Qué necesita el ciudadano para pasar de posesionario a propietario? Muy bien. El principal requisito que tú necesitas para ser propietario de algo es un título. El título. Usualmente el Estado es quien otorga los títulos de propiedad y los otorga una sola vez. A partir de ahí lo que hay son transferencias, y la escritura pública por cada transferencia se convierte en tu título. Si yo te compro a ti un terreno y lo otorgamos por escritura pública, mi título de propiedad sería esa escritura pública. ¿Y es necesario para ser propietario que esa escritura pública registre obligatoriamente en SUNAT? Es necesario. Nuestro sistema registral es quien garantiza la seguridad jurídica en el país, y la mejor manera de garantizar mi derecho de propiedad es con la inscripción registral, porque a partir de ahí se vuelve oponible a terceros. Si yo quiero saber quién es propietario del inmueble que está al frente de donde yo vivo, podría incluso ingresar al registro público, en la base gráfica registral, verifico, veo la partida, busco la partida en el Conoce Aquí, verifico quién es el titular del inmueble. Entonces se vuelve oponible. La función del registro público es principalmente publicitar, dar publicidad a los derechos. Oponible, erga omnes. Erga omnes. Frente exacto. a todos. Frente a todos. ¿Y cuál es el riesgo entonces que tiene una persona que ha comprado pero que no inscribe en registros públicos? La principal deficiencia, el principal riesgo es que para los terceros tú no eres propietario de nada. Por más que tú estés en posesión, no eres propietario. El registro público es quien te da la certeza de quién es propietario de algo. Y a partir de ahí volvemos a la premisa o el principio de la oponibilidad. Ese es el principal efecto jurídico. ¿Puede ocurrir que una persona venda el bien inmueble a A y después ese mismo bien inmueble se lo venda a B? Ha existido. Y justamente ahí vienen los procesos judiciales de mejor derecho de propiedad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en un caso puntual, en una hipótesis que vamos a generar, en un caso X. Yo soy propietario de un inmueble, te lo vendo a ti, pero tú no eres diligente y no lo inscribes en registros públicos, el notario tampoco es diligente y no lo envía a registros públicos, y yo soy Pepe el Vivo, entonces digo, ¿sabes qué? ¿Tú también quieres el inmueble? Ok, te lo transfiero a ti también, pero él es más diligente, el tercero que le transferí, lo inscribe. Según nuestro Código Civil, quien tiene mejor derecho de propiedad es el que inscribe primero, no el que otorga escritura pública primero, porque los dos les otorga escritura pública, sino el que inscribe primero. Y de ahí ya, bueno, si tú tienes mejor derecho de propiedad y tienes argumentos para demandar, ya es un tema judicial. Pero eso se puede prever, siendo diligente al momento de otorgar tu escritura pública e inscribirla en registros públicos. ¿Y qué pasa si el segundo sujeto no es diligente y tampoco inscribe? Yo se lo puedo transferir incluso a un tercero. Pero ¿habría un conflicto entre los dos compradores que creen que tienen la posesión? Por supuesto. Y ahí es donde inicia ya el proceso judicial de mejor derecho de propiedad. Pero, obviamente, la mala fe es mía como vendedor, porque lo transferí incluso hasta 3 veces. Y no solamente se ve en el caso de la compraventa, pero en el caso de la compraventa es relevante por el tema patrimonial, porque estoy pagando un precio de venta. Pero en el caso, por ejemplo, de donaciones, anticipos, han existido casos en los que yo te dono, pero a la par le anticipo a otro, entonces ahí hay también un conflicto de quién es quién tiene mejor derecho de propiedad sobre ese inmueble. Ok,
¿Es importante antes de comprar el revisar la partida registral de los inmuebles? Eso es fundamental, Ángel, es fundamental. No sabes cuántos problemas a veces y cuántos largos juicios se pueden evitar con revisar solamente la copia literal. O bueno, la partida registral. La copia literal es la publicidad que te otorga el registro público, pero ahí tenemos en primer lugar quién es el dueño de ese inmueble. Podemos ver el tracto sucesivo, podemos ver la descripción del inmueble, podemos ver si tiene cargas o gravámenes, si tiene títulos pendientes, si tiene alguna anotación en el registro personal. Podemos ver cuál es el estado legal exacto de ese inmueble. Es importantísimo. Para mí es fundamental el tema de poder revisar la partida registral a través de una copia literal o un certificado registral inmobiliario. Es fundamental. Entonces podemos decir que la posesión, si bien es cierto, le puede dar tranquilidad a la vida diaria de una determinada persona, pero el registro es el que da la seguridad frente a terceros. Ahí ¿verdad? termina de concretarse todo el derecho, así es. Bien, vamos a hablar, doctor, ahora de los problemas frecuentes en la práctica. ¿Cuáles son los problemas más comunes cuando una compraventa no se eleva a escritura pública? El principal problema es la inseguridad jurídica que se genera al respecto. Sobre ese bien no se puede hipotecar, sobre ese bien no se puede anticipar, sobre ese bien no se puede donar. Puede quizás celebrarse un arrendamiento informal, pero si una empresa seria, una empresa formal te quisiera arrendar, te va a pedir que tu derecho esté inscrito en registros públicos. Y la mejor manera de salvaguardar y de cuidar nuestro patrimonio es haciéndolo ponible a terceros, inscribiéndolo en registros públicos. ¿Qué ocurre si el vendedor fallece antes de firmar la escritura pública? Parece un poco descabellado, pero me ha pasado. Quizás alguien está formalizando su compraventa, firma la minuta, que es el contrato que hemos dicho que es precedente a la escritura pública, y en el camino, ya cuando se están pagando los impuestos, antes de cancelar o terminar de cancelar el precio de venta, fallece. Entonces, el primer paso es buscar a sus herederos, otorgarles, si tiene testamento, la apertura del testamento, verificar el testamento, si no, hacer una sucesión intestada a través de un notario, verificar quiénes son sus herederos, que se inscriban en registros, y estos herederos firman en representación sucesoria del vendedor, y se otorga la escritura pública, se hace una sustitución en la escritura pública. Si bien la minuta lo otorgó el causante, ahora sus herederos están obligándose, o tomando esta obligación de la persona que les heredó, y suscriben la minuta y se inscriben en registros públicos. Sí me ha pasado, es un tema un poco también a veces de negociar, de poder llegar a un acuerdo, porque muchas veces los herederos quieren desconocerlo. Claro. Y bueno, aquí ya viene el tema de otorgamiento de escritura pública ya en un proceso judicial, si es que tuvieran la negativa, pero el Poder Judicial y el proceso judicial siempre es la última carta que deberíamos tomar. Siempre es mejor negociar, conversar y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, si el vendedor dice, no, mi padre nunca lo vendió o nunca pagaste la totalidad del precio y se cierra, entonces existe una posibilidad de reclamarlo frente al Poder Judicial. Así es. La mayoría, por no decir casi todas las minutas, tienen dentro de su desarrollo una cláusula que establece que el vendedor se obliga a suscribir todos los documentos públicos o privados que tengan como finalidad el otorgar la escritura pública e inscribir el derecho en el registro público. Entonces, hay muchos casos así que se han judicializado, y finalmente la persona que ha comprado, que llegó a firmar la minuta, ha tenido la razón, y el juez ha decidido que se otorgue la escritura pública. Ya es por mandato judicial, ¿no? Pero se termina por otorgar la escritura pública. ¿Y cómo se llama este proceso que se hace ante el Poder Judicial? Otorgamiento de escritura pública. Ese mismo otorgamiento de escritura pública se tiene que realizar cuando, por ejemplo, el vendedor se desaparece o se niega a firmar o simplemente ya no quiere formalizar. Así es. Se inicia un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, y bueno, la principal prueba que se tiene que presentar ahí sí o sí es la minuta, por el cual ambos han pactado las obligaciones de cada uno y haberse cancelado el precio de venta. Ya de ahí el juez determinará cuáles otros medios de prueba son necesarios, ¿no? Doctor, ¿y qué pasaría si la minuta es antigua o si la minuta tiene errores, no precisa bien el inmueble o no identifica correctamente la partida registral? ¿Cuáles son los problemas que se presentarían? En principio, si el notario que va a formalizar esta minuta puede darse cuenta de estos errores, lo ideal es que él mismo no instruya a las partes de que esto tiene que ser modificado.
o actualizado. Por ejemplo, hay veces en las que se otorgó la minuta en el año 2015 y de pronto esta empresa que me vendió cambió de representantes, entonces hay que hacer ahí una adenda, una cláusula adicional, o en el último de los casos el mismo notario en la misma escritura pública puede dejar sentado que de conformidad con el artículo 59 inciso H del decreto legislativo 1049, que es la ley de notariado, se omitió o se puso por error tal partida registrada, siendo la correcta la siguiente. Entonces, esas son más o menos las salidas que se les puede dar ante cualquier error o actualización de representantes, o quizás se cambió el número de la partida registral. Hay salidas notariales para las cuales arribar a la formalización de esta compraventa. Mira qué interesante, y ojo, los ciudadanos tienen que estar tomando apunte de todo esto porque son datos importantes, ¿verdad? Así y es. Que esto definitivamente es una consulta gratuita para los televidentes, ya que el doctor está respondiendo cada uno de los inconvenientes, problemas que pueden suscitarse en el transcurso de estas situaciones. Doctor, ¿se puede formalizar una compraventa si el inmueble todavía no está independizado o lo único que se puede comprar es derechos y acciones? Mire, actualmente en Piura muchas inmobiliarias son titulares de una partida matriz, es decir, una gran extensión de terreno. Particularmente muchas zonas de los ejidos son partidas o parcelas que se han transferido por acciones y derechos. Es un poco inseguro en el sentido de que las acciones y derechos son una cuota ideal, no es una representación material. Entonces, este porcentaje, supongamos que de todo un terreno yo te transfiero el 10%, ese 10% puede estar ubicado en cualquier parte. Y en el registro público se va a inscribir que tú eres propietario del 10%. Sin embargo, los abogados hemos hallado una solución a este conflicto, y es que se establezca en una cláusula específica cuáles son los linderos de estas acciones y derechos representadas materialmente, cuáles son las coordenadas, quizás algún plano que se pueda insertar dentro del instrumento, pero estas medidas, estas colindancias, esas coordenadas no se inscriben en registros públicos. Lo que se inscribe es tu alícuota, tu porcentaje, pero sí puede quedar en escritura pública, y se pone dentro del contrato o de la minuta que estas medidas, esta área o estas coordenadas no serán objeto de inscripción registral. Si no ponemos eso, registro público lo va a observar y te va a decir, esto no está independizado, no lo puedes transferir. O sea, sí tiene una consecuencia positiva, porque sí he visto que ciertas notarías en su escritura pública establecen, al frente estás con esto, o al norte con este lugar, o al sur con este otro lugar, cuando se está vendiendo acciones y derechos. Sí, eso es una manera de salvaguardar o de materializar esas acciones y derechos. Hay casos, por ejemplo, en las que una persona tiene 3 pisos y tiene 2 departamentos por piso. Entonces me quiere vender a mí un departamento en el segundo piso. Entonces lo normal es que esa persona haga su independización de cada unidad inmobiliaria. Pero si no lo ha hecho, me puede transferir en acciones y derechos, y ya posteriormente pues regularizar la independización, porque nadie quiere vivir siempre con una inseguridad en ese sentido de no representar registralmente el área de la cual soy propietario o titular. Volvemos al proceso de otorgamiento de escritura pública, doctor. En el caso de que pasara, se demanda, ¿contra quién se demanda? ¿Contra el vendedor? En el caso de que, por ejemplo, la persona que vendió en primer lugar murió. ¿Contra los herederos? Claro, en ese caso, si el vendedor, la persona que me debió haber transferido a mí por escritura pública falleció, tendría que hacerlo sí o sí sus herederos. Entonces yo demando a sus herederos. Eso se hace judicialmente, pero por ejemplo, si es una persona jurídica, la persona jurídica puede cambiar, un representante o un gerente general se obligó a transferirme. Ahí yo demando a la empresa, independientemente de quién haya sido el que lo represente. Entonces sí o sí es al vendedor, si no es el vendedor directamente porque falleció, a su sucesión intestada, a sus herederos. Doctor, en el escenario de que sucede esto, demandamos a los herederos, el juez declara fundada la demanda, ¿qué pasa si estos herederos todavía se niegan a firmar? Ahí viene ya, primero el juez decide, ¿no? Señores herederos del señor tal, por favor otorguen la escritura pública.
si no lo logran hacer, o si son renuentes o no quieren hacerlo, el juez, en rebeldía de estas personas, va a otorgar la escritura pública. Y ahí ya no le consulta a nadie, simplemente oficia a cualquier notaría de su competencia, de su provincia, o donde esté ubicado el inmueble, oficia, envía todo el expediente judicial y se protocoliza. Esa protocolización es la escritura pública por mandato judicial de compraventa. Qué importante esta información. El juez otorga la escritura pública en rebeldía. Muy bien. Entonces, después de que el juez hace esto, ¿automáticamente ya queda inscrita la propiedad o falta aún ir a registros públicos? Aún falta el último paso de todos, que es la inscripción registral. Y aquí viene un tema interesante, porque me ha pasado, he podido ver quizás, que llega un proceso judicial, la persona debatió judicialmente esto 3, 4, 5 años, y al final le dieron la razón. El juez otorgó la escritura pública, pero lamentablemente en todo este proceso judicial que hubo no se trabó ninguna medida cautelar sobre la partida. Entonces el vendedor, que no logró transferirme a mí, quizás de mala fe transfirió a otro. Y tuvimos un proceso judicial de 3, 4, 5 años en las que me dieron la razón, pero no pude inscribir mi derecho de propiedad. Y ahora tengo que demandar la nulidad deshaciendo, probar la mala fe. Entonces, qué importante es que si estamos en un proceso judicial respecto de una propiedad, hagamos el esfuerzo a través de nosotros, por lo menos como abogados, trabar una medida cautelar en forma de inscripción, para que sobre esta partida registral se pueda publicitar a terceros que existe un debate judicial respecto de este inmueble, y ahí incurra la mala fe si es que quieren transferir o hacer algún tipo de enajenación respecto de este inmueble. Eso es importantísimo. Con esto estamos salvaguardando que si nos dan la razón, logremos inscribir nuestro derecho. De lo contrario, podemos tener una guerra judicial de varios años y no llegar a donde queríamos llegar. Claro, miren la serie de problemas que se puede ocasionar cuando en un principio creo que estos sucesos pueden de alguna u otra manera prevenirse, ¿no? Así es. Doctor, antes de comprar un inmueble, ¿qué documentos mínimos tenemos que revisar como personas desconocedoras del derecho? Y hablo por los televidentes. Así es. Principalmente la partida registral. Podríamos pedir la copia literal. La copia literal es, como lo dice su nombre, una copia de la partida, literal, o si no, un certificado registral inmobiliario, el certificado actualizado. A veces yo sé que muchos usuarios cuando llegan a notaría y traen su copia literal dicen, pero tiene 2 semanas, pero tiene recién un mes. Pero pueden pasar muchas cosas. En ese tiempo pueden pasar muchísimas cosas, entonces nosotros solicitamos la partida actualizada, casi a la fecha en que van a firmar, porque ahí se puede establecer si quizás se inscribió algo o si hay un título pendiente. Un título pendiente es un número de trámite que está pendiente de inscribirse en el registro. Entonces es importantísimo que la copia literal esté actualizada. Como lo dije hace un momento, en la copia literal va a figurar si tiene una hipoteca, si las medidas quizás, ellos nos están vendiendo 100 metros cuadrados, pero en verdad son 95, hay 5 metros cuadrados menos. Si el titular es realmente la persona, o quizás es la persona, sus padres, su abuelo que falleció y que no llegó a inscribir la sucesión intestada aún. Una serie de casos que con el solo estudio de título de esta copia literal podríamos ahorrarnos muchos problemas, Ángel. ¿Una hipoteca es considerada una carga o un gravamen? Sí, es un gravamen sobre el inmueble. No impide la transferencia, no impide. O sea, tú puedes tener una hipoteca con el banco o garantizar que si tú no cumples determinada obligación, se te ejecute este bien, se ejecute y se haga efectiva la hipoteca, pero no te va a impedir transferir. Tú puedes transferir. Siempre y cuando tenga conocimiento el comprador. Así es, eso se pacta dentro de la minuta, que el comprador tiene conocimiento de que existe tal hipoteca. A veces incluso se transfieren y la hipoteca ya está pagada, pero no han hecho el ejercicio de ir al banco, hacer el levantamiento, inscribir el levantamiento de la hipoteca. Ok, doctor. También es importante, doctor, revisar la situación municipal en la que se encuentra el predio, por ejemplo, el autovalú, HR, el PU, arbitrios. Así es, sí. Esto es también clave porque el notario, a partir de la ley de tributación municipal y regional, es un ente fiscalizador de que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias a nivel local, como el pago del impuesto predial, pago de arbitrios, el pago de impuesto a la renta. En el caso de los vehículos, el impuesto al patrimonio vehicular, pero en lo que nos concierne, que es la compraventa, son impuesto predial, impuesto al alcabala e impuesto a la renta. Esos 3 impuestos son los que se van a solicitar una vez que se formalice la escritura pública. Pero yo iría incluso un pasito más allá. A veces pasa que compramos una vivienda o un terreno para vivir
y esta persona tiene deudas, o el vendedor, inconmensurables en agua, en luz, le han quitado al medidor. Entonces, si nosotros necesitamos este inmueble para vivir, para alquilar o para tener servicios básicos y no solamente tener el terreno o el inmueble, necesitamos verificar también el pago de los servicios. Particularmente nosotros, cuando formalizamos las compras-ventas y nos piden que redactemos la minuta, agregamos, ¿no?, que toda obligación que tenga esta persona va a ser responsable hasta la fecha en que se transfiere. Entonces ahí de alguna manera protegemos al comprador de cualquier deuda tributaria o de servicios que pueda tener este inmueble. Mire, qué interesante. Doctor, ¿y el HR, conocido como hoja de resumen, y el PU, predio urbano, para qué son importantes? Estos documentos administrativos nos permiten, por ejemplo, verificar cuántos inmuebles tiene la persona dentro de determinada jurisdicción. Es una hoja resumen. Eso en principio, y saber el valor. La hoja PU lo que nos permite es identificar la descripción que pueda tener este inmueble a nivel del catastro municipal. ¿Por qué? Porque siempre que un bien administrativo municipalmente tenga un valor superior a 10 UITs, que a la fecha la UIT son 5.500, sería 55.000 soles, cada vez que este monto es superior, tiene que pagar por la diferencia el impuesto de alcabala. Es el 3% de esta diferencia, se paga el impuesto de alcabala. También porque en las hojas HR nos va a decir cuántos inmuebles tiene, y una causal para no pagar el impuesto de la renta, que es el impuesto que todos los vendedores quieren evitar, es que sobre este inmueble sea la descripción o el uso casa-habitación, es decir, que sea tu casa y que sea la única. Si es casa-habitación y vives ahí por más de 2 años, tú estás exento del pago del impuesto de la renta, porque te estás desprendiendo del inmueble sobre el cual tú vives. Entonces ahí Sunat ha dicho, sabes que esas personas no van a pagar impuesto de la renta. Es una manera de poder confrontar la información administrativa y calcular el tema de impuestos. ¿Y qué pasa si ese bien inmueble que se va a vender pertenece a una sociedad conyugal y solamente uno de los esposos firma la compra-venta? Bueno, nuestro Código Civil establece que en trámites o actos administrativos la representación conyugal ejerce cualquiera de ellos. Entonces, mientras ambos firmen la escritura pública, o sea, mientras ambos estén de acuerdo de transferir el inmueble, pero figure municipal o administrativamente como titular solo uno, y la copia literal nos dice que es un bien social, no habría ningún inconveniente con que figure cualquiera de los dos. ¿Y si uno de los dos no va a firmar la notaría? Es que no se puede, ahí es un bien social. La naturaleza de ese bien, como es un bien social, tienen que participar los dos. Si notaría ve que el señor está casado, o por ejemplo, supongamos que compareció como cuando compareció como soltero, pero su DNI dice casado. Nosotros, para poder determinar si ese bien es social o no, si se ha inducido a error o no, pedimos la partida de matrimonio. ¿Cuándo se casó, señor? Para poder verificar a partir de cuándo rige el régimen de sociedades gananciales. O a lo mejor se casó y tiene separación de patrimonios. Entonces él puede disponer libremente. Esos son un poco del trabajo diligente que hacemos en notaría, de verificar cuál es la calidad de ese bien. Si es un bien social o es un bien propio, ¿no? Yo conocí un caso, no fue caso mío, pero lo conocí por consulta, donde la señora aparece a la actualidad estando casada como soltera en el DNI, adquirió el domicilio, su bien inmueble cuando estaba casada, y lo inscribió como soltera. Y apareciendo como soltera, hizo la transferencia a otra persona. Sí, ahí se vulneraron totalmente los derechos del esposo, porque en verdad es un tema que quizás aparece en la realidad, pero que también las personas tienen que ser honestas y confesar ante notaría cuál es realmente su estado civil. Nosotros incluso verificamos a través del apoyo de los datos que nos ofrece RENIEC cuál es el estado civil inscrito. Y ahí lamentablemente no existe responsabilidad ni de notaría ni del comprador, únicamente de la persona que tuvo mala fe, en esta caso la señora que transfirió un bien social sabiendo que estaba casada. Porque a veces no se actualiza en RENIEC. Y si la información actualizada de RENIEC no me dice que su estado civil es otro distinto al que me declara, yo no la puedo obligar a que me declare un estado distinto, ¿no? Entonces esos son algunos de los problemas que podrían tenerse, ¿no? La no inscripción del matrimonio es un tema también que trae más de un inconveniente al momento de formalizar estas compraventas. Entonces, los ciudadanos, cuando quieran comprar un inmueble y el vendedor les diga, sí, estoy casado, pero no te preocupes que yo firmo y va a ser tuyo. No tienen que creerle, ¿verdad? No tienen que creerle. Mañana más tarde se pelean o se quieren divorciar. Oye, ese bien tú lo vendiste. Pueden pedir quizás la nulidad de esa compraventa que se efectuó porque a todas luces era un bien social. Lo compró estando casada.
Entonces es necesario, ¿no? Pero ya esos son temas muy puntuales. Yo creo que mientras se otorgue la escritura pública y las personas declaren un estado civil que realmente se condice con su documento de identidad, no habría ningún inconveniente en ese aspecto. Doctor, ¿y qué recomendaciones daría usted en las compras de asociaciones, posesiones, terrenos rústicos o lotizaciones informales? Yo no puedo negar que esto existe y que es una realidad en nuestro país, Sí. que quizás son transferencias que no están acordes al derecho y que difícilmente alguna notaría pueda ayudarles a formalizar su compraventa. Pero si ya se hizo, si ya se firmó, si ya se transfirió, lo que yo les recomendaría es defender su posesión. Ese es el consejo que les doy. La posesión no se inscribe en registros públicos, la propiedad sí. Entonces, siempre va a existir inseguridad jurídica si es que yo le compro los derechos posesorios a alguien, porque no hay un registro de que si tú eres realmente el poseedor o no. Hay casos, por ejemplo, como en muchas zonas que son de playas, en las que tampoco hay títulos de propiedad, pero sí la municipalidad les otorga un certificado de posesión. Entonces ahí ya por lo menos tienes la seguridad de que un ente administrativo, el Estado, te ha dicho tú eres poseedor. Y en mérito de esa constancia de posesión se pueden hacer transferencias más seguras, se pueden. Pero si siempre que la constancia de posesión se nos exhiba, tiene que ser por un ente administrativo competente. Se puede transferir los derechos posesorios, se puede, pero hay que tener documentos certeros como documentos administrativos o constancias de posesión que estén actualizadas y que estén emitidas por entes competentes. Si es así, pueden comprar seguros. Si no es así, yo les recomendaría que en el último de los casos, si logran transferir o adquirir esos derechos posesorios, defiendan su posesión. Es mi único consejo respecto a eso. Muchas veces los ciudadanos se dejan llevar por el valor. Siempre Sí. me llaman amigos y me dicen, Daniel, están vendiendo terrenos a 5,000 soles de 90 metros cuadrados, 8,000 soles, aprovecha a comprar. Sí. No, y a veces las mismas asociaciones le dicen, te transfiero o es con título, porque quizás se les otorga un contrato, un documento, pero no, hay que ir más allá, hay que ser diligente, hay que investigar. A veces sobre esas partidas la titularidad la tiene un órgano estatal, ¿no? Y esas entidades, a veces las asociaciones dicen, nos tenemos que poseer 10 años aquí. Ya después de esos 10 años pedimos prescripción y ya les otorgamos títulos a cada uno. Pero a veces este inmueble o esta área es bien, por ejemplo, de la comunidad, son bienes comunales, los bienes comunales son inembargables, imprescriptibles, no se puede hacer nada ahí respecto de esos bienes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo pienso que todos sabemos más o menos cuál es el valor de cada bien en cada zona de nuestra ciudad, y cuando un bien es su precio de venta es demasiado bajo, hay que tener cuidado, hay que revisar un poquito la documentación, solicitar, usted es poseedor, qué documentos tiene para poseer, qué contratos tiene o qué escritura pública hay de por medio, verificar, contrastar. Y para eso también estamos nosotros los abogados, para instruirles en ese sentido. Claro, y muchas veces, doctor, las personas no tienen el dinero, por eso se dejan llevar por los precios bajos, para consultar a un abogado. Y creo que este TIC es importante, porque hoy en día la inteligencia artificial está jugando un papel muy importante. Así es. Y Sí. te da muchos lineamientos. Entonces, una vez que yo como queriendo comprar lo que me están vendiendo, pues solicito la documentación y fácil, y se la cargo a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial me va a dar, quiera o no, ciertos lineamientos para decirme si es seguro o no es seguro comprar. Sí. Nos enfrentamos a una situación que quizás antes no se ha visto. La inteligencia artificial puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida, pero no es determinante, no Claro. es la última palabra. Nosotros como abogados siempre le vamos a decir a nuestros clientes, a nuestros usuarios, que no se dejen únicamente llevar por lo que les dice la inteligencia artificial. Les puede dar un acercamiento, sí, pero la calificación documentaria, la calificación de un título, finalmente, si quieren realmente hacer una compra segura, tiene que ser por parte de un profesional del derecho. La misma inteligencia artificial siempre te sugiere, cada vez que haces una consulta, que contrastes la Vete a un información, abogado. que podría tener errores. Sí, así es. Entonces, sí, les puede dar la inteligencia artificial un acercamiento, quizás a veces hasta cierto o certero, pero no es definitivo. La última palabra, o por así decirlo, la asesoría necesaria y correcta sería a través de un abogado, que es un profesional del derecho. Doctor, ¿en registros públicos hay asesoría gratuita?
En registros públicos hay una oficina de orientación del usuario. Entonces, registros públicos no te va a ayudar en lo que es el tema de la información registral. Quizás si quieres sacar una copia literal o saber quién es titular, o yo particularmente cuántos inmuebles tengo, no me acuerdo la copia literal, el número de mi partida registral. Entonces voy a la oficina de orientación del usuario, doy mi nombre, me hacen una búsqueda y saben qué bienes tengo y yo puedo identificar con la dirección cuál es el número de la partida registral. Pero no hay una oficina propiamente que se dedique a contrastar la documentación para alguna transferencia de derechos posesorios o de propiedad. Para eso están, gracias a Dios, las notarías, que buenamente les podríamos atender, calificar la documentación, aconsejar respecto de la seguridad o no de su transferencia y apoyarles en ese sentido. Yo sé que muchos dicen que los notarios esto, que los notarios otro, pero las notarías cumplen un rol muy preventivo y de asesoramiento que le beneficia a la comunidad. Mira, qué bueno entonces ese papel que están desenvolviendo los notarios hoy en día. Doctor, vamos a ver unos temitas ya prácticos para ir terminando porque se nos fue de largo el programa. Por ejemplo, un primer caso, una persona compró hace 10 años con minuta, vive en el inmueble pero nunca elevó a escritura pública. Si se ha comportado como propietario, pero no tiene un título para ser propietario, podría quizás buscar el saneamiento de su propiedad con la prescripción adquisitiva de dominio, porque me dice que son 10 años. Entonces sí, quizás ha pagado su autovalúo, tiene sus recibos de luz, de agua, tiene algún hijo que ha nacido dentro de esta dirección, de ese domicilio, podría solicitar el saneamiento por prescripción. Yo me he comportado como propietario 10 años, no tengo mi derecho inscrito, no tengo un título, tengo solo la minuta, podría sanearlo a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Lo otro es hacer el trabajo de buscar quién es el que me vendió, si aún está, si algún puede firmar o si sus herederos pueden representarle y otorgar una adenda o una cláusula adicional para actualizar la información y otorgar escritura pública. Sí se puede, pero hay que actualizar también la información municipal, ¿no? En todo ese sentido. Pero lo ideal, lo común, lo corriente, si no quieres tener contacto con la persona que te vendió hace 10 años, es la prescripción, que es un proceso, un asunto no contencioso que se lleva también a nivel notarial. Y si en caso una persona solo tiene recibos de pago y posesión, pero no tiene una minuta, ¿lo puede formalizar? Habría que ver si es que esta posesión está acreditada por alguna constancia emitida por entidad administrativa. Si no tiene, si solamente es juez de paz, es muy difícil formalizar, al menos notarialmente. Puede quizás ante el mismo juez de paz legalizar un contrato y tener fecha cierta su documento, si es que en ese ratio no hay notario, ¿no? Porque la competencia notarial, de los jueces de paz para llevar actos notariales son solamente respecto de lugares donde no hay notario. Si no hay notario, podría el juez de paz otorgarle fecha cierta a ese documento. Si no, hay que recurrir a un notario. Cuando una persona está motivada a comprar un terreno por el precio sumamente bajo, pero el supuesto vendedor le dice, me pagas y después regularizamos, ¿qué señales de alerta debería tener en cuenta? Bueno, ahí a todas luces, pues no es una transferencia formal, es una transferencia informal. Y mucho más si te apuran, no, ya cancélame, después regularizamos este asunto, después arreglamos el tema de los documentos. Eso es comprar un problema, la verdad. Y hay que cuidar nuestro patrimonio, hay que hacer compras seguras. Un inmueble no es cualquier cosa, a veces es el lugar donde va a vivir nuestra familia, donde vamos a llevar muchos años de vida, y no sería una buena idea arriesgarlo todo por simplemente aprovechar una oportunidad de transferencia informal. Yo recomiendo que se haga de manera formal, averiguar bien los requisitos de los documentos. Muchas gracias, doctor. Ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, una última pregunta. 3 consejos básicos antes de comprar un inmueble. ¿Cuáles son los que usted daría? Yo primero les diría, antes incluso que la copia literal o la partida registral, visiten el inmueble. Visiten. Vayan, si quizás están comprando un segundo piso, verifiquen. A lo mejor hay conflictos con las personas del primer piso, o el área no es acorde a lo que dice la partida registral. Visiten el inmueble, sean diligentes, a lo mejor hay una anotación de propiedad en litigio sobre el inmueble, verifiquen. Lo primero es la visita, ¿no? Ir al inmueble físicamente. Lo segundo es revisar la partida registral. Pueden hacerlo ustedes mismos o apoyarse en un abogado, en el último de los casos en la IA.
y verificar quién es el titular, la descripción del inmueble, si tiene cargas o gravámenes, si hay alguna anotación en el registro personal. Y lo tercero es inscribir el derecho. Si el derecho se inscribe, vamos a finalizar con una compra segura y a todas luces respaldada con fecha cierta notarialmente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con esa entrevista y resaltamos algo muy importante, estimados televidentes. En materia inmobiliaria no basta con pagar, ocupar o confiar. La seguridad jurídica para ustedes siempre les va a exigir verificar, documentar, formalizar e inscribir. Así es, Muchísimas doctor. gracias, doctor, por su participación en a este ustedes. canal, en este programa. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos que en una oportunidad más pues nos pueda acompañar también. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, señores, estimados televidentes, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros aquí en Hecho y Derecho, y con nosotros es hasta en una nueva oportunidad el próximo viernes. Hasta luego.